Ok. Entonces, si tuvieran alguna pregunta o duda, lo pueden hacer por el chat, no hay problema. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son proteínas y también lo que son ácidos nucleicos. Así que vamos a comenzar con el tema de proteínas. A manera de una introducción, las proteínas se encuentran, o bueno, se consideran como unas moléculas cuaternarias. ¿Y ese nombre a qué viene? Cuaternarias. Pues bien, esto más que nada se refiere a que está conformado por 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. 4. Entonces, además de ello, tenemos que saber que las unidades básicas de las proteínas son los aminoácidos. Los aminoácidos que abreviadamente se pueden representar con AA y que también lo podemos ver en esta imagen. Un circulito dentro que dice A, es decir, un aminoácido está enlazado con otro aminoácido y así. Entonces, cada aminoácido, como es una unidad, se puede llamar también como monómero, ¿sí? Entonces, el enlace que puede unir, valga la redundancia quizá, un aminoácido con otro aminoácido se llama enlace peptídico, ¿sí? Peptídico, de proteínas. Entonces, de esa manera se puede formar una larga cadena, en este caso ya sería un polímero, y se puede formar también la proteína. Entonces, ¿cómo nosotros adquirimos las proteínas? Lo podemos adquirir de diferentes alimentos de origen animal y también se encuentra más que nada en las semillas, en vegetales, como por ejemplo el maíz, el trigo, la soya. Entonces, de esa manera podemos captarlo. Ahora, pero también nuestro cuerpo produce proteínas. Y vamos a verlo en las siguientes PPTs. Entonces, bueno, aquí tenemos la imagen, la estructura de un aminoácido. Tiene un carbono, un hidrógeno, un grupo ácido, un grupo amino y un radical que es que puede ser cualquier otro elemento, que es lo que define en sí a a esta, a este aminoácido. Entonces, bueno, vamos al siguiente PPT. Ahora vamos a ver un poquito de lo que son funciones biológicas. Pues bien, la proteína, al igual que las otras biomoléculas, tenemos lo que tienen un rol importante en nuestro organismo. Dentro de estos está el transporte, la estructura, la catálisis, el movimiento y regulación y señalización. Entonces, esto se va a explicar un poco más a fondo en la siguiente PPT. Ahora, justamente la clasificación de las proteínas se debe o se da de acuerdo a la función que cumplen las proteínas. Entonces, vamos a iniciar con la función estructural. Esta función estructural es más que nada porque forma parte de estructuras dentro de, bueno, nuestro organismo en sí. Por ejemplo, tenemos aquí, dentro de la función estructural, tenemos proteínas como la queratina. La queratina está en las uñas, pelos, piel. Aquí tenemos cuero cabelludo, un cabello. Esto es un cabello y dentro aquí podemos ver las cadenas de queratina, ¿sí? Entonces está ahí formando parte de la estructura de lo que es vendría a ser el cabello. Ahora, existen otras proteínas también como colágeno, la elastina, justamente para dar esa elasticidad, por ejemplo, a la piel, al cartílago, los ligamentos, fibrina, para lo que es para originar la coagulación sanguínea. Fibroína es para, bueno, sí, es una proteína bastante que le da esa resistencia a la tela de araña, a la seda de los insectos. Quizá ustedes han tocado y veces la telita de araña o ese hilito que puedan formar las arañitas. Entonces es bastante resistente, pese a ser tan fino. Entonces también allí está la fibroína. Y la tubulina que se encuentra formando cilos, flagelos, citoesqueleto también. Entonces, existen varias proteínas que forman parte de la estructura de diversas partes de nuestro organismo, pero también hay otras con una función mecánica, que más que nada es para la contracción y el movimiento, bueno, de los músculos del cuerpo en sí, como la actina y miocina. También está el transporte. Por ejemplo, aquí tenemos la hemoglobina, mioglobina, hemocianina, que se encargan del transporte de oxígeno, pero a diferentes lugares y también de acuerdo a diferentes especies
o animales. Por ejemplo, la hemoglobina es en vertebrados, al igual que la mioglobina, pero el transporte es a lugares distintos. Y la hemocianina, esto se da más que nada en lo que son los invertebrados, ¿no? Para el transporte de oxígeno. Pero no solamente transporte de oxígeno, también están otras proteínas que se encargan de transportar diferentes elementos, como el cobre o los electrones, ¿no? Para fotosíntesis y respiración celular. Entonces, hay diferentes proteínas de acuerdo a las funciones que estos realizan. También algo importante es la función catalítica. Esto se relaciona más que nada con las reacciones bioquímicas para que se desarrollan en las células, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos enzimas que son consideradas como proteínas catalizadoras, ¿sí? Esto es lo que van a hacer es reacciones químicas, bueno, van a acelerar estas reacciones. Entonces, son abundantes que quizás nosotros lo podemos encontrar en lugares bastante comunes. Por ejemplo, en lo que es la boca tenemos esta amilasa, que nos va a ayudar con la degradación de los alimentos. Por ejemplo, aquí está, que descompone el almidón hasta maltosa. Entonces, de esa manera se va degradando y cuando llegue ya a lo que es el estómago, la degradación de los componentes de esos alimentos que estamos ingiriendo va a ser más rápido. Por ejemplo, en la boca tenemos a la amilasa, pero ya en el estómago tenemos la pepsina. Esto también va, digamos, a ayudar a seguir descomponiendo, pero ya proteínas, aminoácidos, a sus unidades. Entonces también está lo que son las lipasas, que es más para que descompongan se encargan de descomponer los lípidos hasta los ácidos grasos, pero en otra zona. Entonces de esa manera se va, digamos, enfocando por zonas también las diferentes enzimas que pueden haber. Todo para que se pueda aprovechar. Se degrada estos componentes, ya sean proteínas, lípidos, almidón. Se degrada y todo ello, ácidos grasos, aminoácidos, todo eso se aprovecha. Entonces, eso se puede obtener gracias a estas enzimas, a la función que cumplen descomponiendo su materia prima o su complejo en sí. Entonces, también está aquí, por ejemplo, la sacarasa, que va a dar lugar a la glucosa y fructosa en el intestino delgado y la catalasa también. Entonces, como ven, cada zona para nosotros aprovechar cada complejo, por ejemplo, el almidón, las proteínas, los lípidos, van siendo degradados en diferentes partes de nuestro organismo para de esa manera ser aprovechados de mejor manera, ¿no? Ok, otras proteínas también importantes son las que cumplen funciones reguladoras. Estas proteínas actúan como hormonas y más que nada llevan los mensajes a diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, o también, bueno, realizan actividades reguladoras en el organismo. Ahora, tenemos la insulina, por ejemplo. Muchas veces se ha escuchado acerca de la insulina y de los problemas que desencadena, ciertos inconvenientes con respecto a esto. Entonces, la insulina se encarga de regular la glucosa en la sangre. Entonces, cuando hay cierto déficit, también existen enfermedades al respecto. Tenemos también la calcitocina, que disminuye el calcio, la hormona de crecimiento más que nada con el área reproductivo celular de los huesos, el folículo estimulante más que nada relacionado con los gametos sexuales. Entonces, todos tienen diferentes funciones. Si se fijan, hay diferentes proteínas para funciones específicas. Y también, bueno, otra función es la de defensa. Creo que los anticuerpos ha sido un término bastante usado en estos tiempos y es justamente porque ellos se encargan de contrarrestar, de evitar que nosotros nos enfermemos. Entonces es un término bastante complejo, pero los anticuerpos son proteínas que nosotros generamos como defensa. Entonces aquí había puesto una imagen que es un virus y aquí está el anticuerpo. Justamente el anticuerpo tiene una estructura en esta parte externa superior, una estructura que reconoce ese virus y de esa manera se puede eliminar y nosotros no enfermarnos ni nada de ello. Entonces, a ver, con respecto a la función de reserva,
Entonces, nosotros también tenemos proteínas, pero con función de reserva, que más que nada es para almacenarse. Y esto pasan a formar, o sea, son reservas de aminoácidos. Entonces, hemos dicho que las unidades básicas de, bueno, perdón, las unidades de las proteínas son los aminoácidos. Entonces, dentro de las reservas que nosotros conocemos, y es porque también nosotros lo ingerimos, digamos, con nuestros alimentos, es la albúmina, que está en la clara de huevo, en la leche, bueno, en la sangre. Y bueno, había puesto una imagen para más o menos darnos a conocer dónde está la albúmina, en la parte de la clara, no en la yema, en la clara. La caseína es una proteína que se encuentra en la leche que de alguna manera se adquiere cuando somos bebés, o sea, cuando la mamá cuando la madre empieza a lactar al hijo, también empieza a transmitir esta proteína que va a ser de reserva para ese niño, y también en otros compuestos de gluten, ¿no? Que es la gluteína y la gliadina. Entonces, todos ellos son bastante importantes para las regulaciones y las funciones, bueno, para la parte estructural. Entonces, hay proteínas que dependiendo de la función van a estar ahí en esa área, pero también, como pueden ver, en diferentes zonas de nuestro cuerpo podemos encontrar estas proteínas realizando esas funciones. Entonces, son variadas, pero, bueno, se ha puesto las proteínas más importantes y de alguna manera las que más se conoce o las que más hemos escuchado hablar al respecto. Entonces, era más que nada un resumen sobre lo que son estas proteínas que resultan ser bastante importantes para nuestro organismo. Entonces, lo que quiero recalcarles aquí, lo que sí tiene que quedar claro, es que las proteínas son biomoléculas cuaternarias, como dije, conformada por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Su unidad básica son los aminoácidos, que puede ser representado con las letras AA minúscula, que se van a unir a otro aminoácido mediante el enlace peptídico, ¿sí? Entonces, también que los aminoácidos tienen dos grupos característicos, grupo ácido y grupo amino, ¿sí? Un radical y un hidrógeno, aparte del carbono alfa o del carbono que está como base. Entonces, eso sería lo primordial. Y bueno, algunos ejemplos de proteínas que se puso, más que nada para que se pueda conocer que las proteínas se encuentran en diferentes zonas y también cumpliendo diferentes funciones. Ahora, vamos aquí a lo que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos lo deben haber escuchado antes, porque dentro de estos está el ADN, bastante común y bastante hablado este término, y el ARN también. Entonces, a manera de introducción, se puede decir que estas moléculas, biomoléculas, son bastante complejas, ¿no? Entonces, y el día que se descubra por completo todo, digamos, la naturaleza, la complejidad de esto sea más clara, entonces se va a poder llegar a conocer varios aspectos. Por ejemplo, aquí está el comportamiento, origen de las enfermedades, las posibles enfermedades a futuro que puedan tener, y entre otras cosas. Entonces, el ácido nucleico, como bien se sabe, es como que la información base a partir del cual nos vamos a desarrollar todos nosotros, ¿no? Y eso vamos a explicarlo aquí. Entonces, si bien dijimos antes que las proteínas son biomoléculas cuaternarias, tenemos aquí a los ácidos nucleicos que son biomoléculas pentanarias, o sea, está conformado por 5 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Ok? Pero además estos ácidos nucleicos tienen una naturaleza ácida y también, bueno, tienen este nombre porque también se han encontrado más principalmente en lo que es el núcleo. Por eso se denomina ácidos nucleicos. Entonces, aquí podemos ver la estructura de un nucleótido, que es la unidad de los ácidos nucleicos. Tiene un grupo fosfato, aquí está, grupo fosfato, tiene también una base nitrogenada
y tiene un azúcar. En este caso, un azúcar puede ser ribosa o desoxirribosa. Entonces, también habíamos hablado ya anteriormente acerca de los azúcares o glúcidos en sí. Entonces, esto está conformado por estos tres grupos bastante marcados. Por eso están también encerraditos en un cuadrado. Entonces, ¿cómo se unen estos aminoácidos? Gracias al enlace fosfodiéster. ¿Sí? ¿Por qué fosfodiéster? Quizá el nombre les derive de algo. Justamente fosfo, porque se unen a través del grupo fosfato. Aquí está el enlace fosfodiéster. Entonces, esto de aquí es un nucleótido y se está uniendo a otro aminoácido en la parte de arriba por el enlace fosfodiéster. ¿Sí? Entonces, de esa manera también se puede tener una larga cadena polinucleótida. Entonces, en resumen sobre este PPT, los ácidos nucleicos tienen naturaleza ácida, se hallan frecuentemente o generalmente en el núcleo. Sus unidades son los nucleótidos. El nucleótido está conformado por un grupo fosfato, un glúcido o un azúcar, pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa, y también una base nitrogenada. Entonces, esos son los tres elementos. ¿Y cómo se unen los nucleótidos? ¿Cómo se enlazan para formar toda esta cadena? A través del enlace fosfodiéster. Entonces, aquí tenemos un poquito más a detalle acerca de un nucleótido, que es la unidad de los ácidos nucleicos. Como les dije, tiene tres componentes, ya que vimos la diapositiva anterior, pero aquí está un poquito mejor explicado. Entonces, aquí está la pentosa, glúcido monosacárido de 5 carbonos, que puede ser ribosa o desoxirribosa. La ribosa y la desoxirribosa más que nada se diferencian en la presencia esto de aquí es el carbono 2, puede tener un hidróxido o ausencia de un hidrógeno. Es lo que vamos a ver en la siguiente. Ahora lo que quería mostrarles más que nada es la base nitrogenada, esto de aquí, que va a ser diferente y es lo que va a marcar la diferencia en un nucleótido. Entonces, esta base nitrogenada, como dice acá, pueden ser cinco tipos de bases nitrogenadas, dependiendo. Hay algunas, bueno, hay dos grupos aquí, unas que son las purinas y otras que son las pirimidinas. Las purinas tienen anillos purínicos y las pirimidinas tienen anillos pirimidínicos. Entonces, más que nada, si ven esta estructura, ¿sí? Entonces, las purinas como que tienen una estructura también parecida a las pirimidinas, pero en nexo con otro anillo allí. Entonces, esa es la diferencia. Dentro de las purinas está la adenina y la guanina, y dentro de las pirimidinas está la citosina, timina y uracil. Entonces, esta estructura de base nitrogenada puede ser cualquiera de estos 5. Y dependiendo de eso está la variación. Pero bueno, no hay que dejar de lado el grupo fosfato, que es más que nada una molécula de ácido fosfórico. ¿Sí? Aquí está. Entonces, esos son los tres elementos o tres componentes, perdón, de lo que son los nucleótidos. Pero hay otro término aparte de nucleótido. Nosotros aquí, bueno, aquí están las purinas y aquí están las pirimidinas. Aquí tenemos la base, el glúcido, la pentosa. Como dije, aquí está el OH, que va a ser característico. Este es el carbono 2, por eso aquí dice 2 con una comilla. 2. A partir de este carbono 2 se une al OH, el hidróxido, y eso caracteriza la ribosa, o lo que forma el ARN. Por otro lado, si de ese carbono 2 se une a solo un hidrógeno, se forma la desoxirribosa, o el ADN. Más que nada eso es. La desoxirribosa conforma el ADN y la ribosa el ARN. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, si nosotros solamente tenemos esta pentosa o este monosacárido unido a la base nitrogenada, que puede ser cualquiera de estas 5, ¿sí? Se considera a estos dos componentes como un nucleósido, ¿sí? Un nucleósido. Cuando se une al grupo fosfato, o sea, tenemos esta estructura como tal, es nucleótido. Pero cuando es solamente el azúcar con la base, se denomina nucleósido. Entonces hay que tener esa diferencia de conceptos. Nucleósido es sin el grupo fosfato y nucleótido es ya con el grupo fosfato. Entonces, dependiendo de cuántos grupos fosfatos tenga,
Puede ser nucleótido monofosfato, que es igual que decir nucleótido, o nucleótido difosfato si le agregas un fosfato más, o nucleótido trifosfato si agregas otro más. Entonces, de esa manera se va conformando lo que son los nucleótidos. Ahora, ¿por qué son importantes los ácidos nucleicos? Como les dije, almacenan y transmiten la información genética. Gracias a esto, gracias a los ácidos nucleicos, las células pueden sintetizar cierta proteína. Perdón, se puede, bueno, las personas tenemos los ojos que tenemos, el color de ojos que tenemos el tamaño que tenemos la contextura, entonces todo lo relacionado a la parte genética que uno tiene se encuentra codificado, se encuentra toda esa información almacenada en los ácidos nucleicos. Por eso aquí también te mencionan que controlan y dirigen todos los procesos celulares, todos, de todas las proteínas que las células pueden sintetizar para vivir. Entonces también determinan variaciones existentes entre los individuos de una misma especie, como les decía. Por eso, digamos, yo tengo el cabello lacio, yo tengo el cabello crespo, yo tengo el color de ojos que tengo, tengo el color de cabello que tengo, el color de piel también. Entonces, todo ello está en la información que tengan los ácidos nucleicos. Entonces, como les decía, en general transmiten las características también de una generación a otra, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son los ácidos nucleicos hay dos tipos. El ADN o ácido desoxirribonucleico y el ADN o ácido ribonucleico. Entonces, aquí tenemos el ADN. El ADN se localiza en el núcleo de la célula. Como les mencioné, tiene toda la información necesaria para construir un organismo, para que se desarrolle un organismo y para que pueda funcionar el organismo. ¿Sí? Entonces, el ADN tiene esas instrucciones para todo ello. Ahora, digamos, esa porción para poder codificar o sintetizar algo como proteínas se denomina gen. Es lo que comúnmente escuchamos de los genes, ¿no? Entonces, ese gen tiene la información para sintetizar una proteína de organismo u otras funciones que pueda darse para la célula. Entonces, ¿qué hace característico al ADN? El ADN, como dije, es ácido desoxirribonucleico. Entonces, aquí, en este caso, va a estar formado por lo que es el azúcar. Aquí está. A ver, por esta cosita. Este azúcar de acá, habíamos dicho que habían dos tipos de azúcares, o bueno, dos tipos de pentosas, ¿no? Para ya adecuarnos a este vocabulario. Habían dos tipos de pentosas, un ribosa y un desoxirribosa. Como es ADN, justamente, de ese término desoxirribosa, ¿sí? Viene la D. A es de ácido, D es desoxirribosa y N nucleico, porque está en el núcleo. Entonces, en este caso, la pentosa va a ser una desoxirribosa, o sea que va a tener solamente el hidrógeno al lado del carbono 2. Va a tener aquí el grupo fosfato y en esta parte de verdecito que dice adenina, justamente es una de las bases nitrogenadas, adenina. Se une a otra base nitrogenada, timina, mediante enlaces puente de hidrógeno. Y esta timina también está junto con lo que es el azúcar. Perdón, la pentosa, para adecuarnos. Entonces, ahora, ¿cómo se une esta de acá? A ver, lo voy a poner así. Vamos aquí, le voy a partir. Esto de acá, esto que vemos aquí, es un nucleótido, ¿sí? Entonces, ¿cómo ese nucleótido se va a unir con el otro nucleótido? Voy a cambiar de color. Esto de aquí vendría a ser el otro nucleótido. Ahí está. Entonces, ¿cómo se están uniendo? ¿Cómo se están enlazando mediante lo que es el enlace fosfodiesto? Entonces, aquí habíamos visto. A ver. A ver, entonces de esa manera se están uniendo aquí.
Entonces, igual. Esto, bueno, ¿qué caracteriza el ADN? Porque tiene un modelo doble hélice. Por eso creo que debí mencionarles antes. Aquí está una cadena de lo que son los nucleótidos, toda una cadena. Y aquí hay otra cadena, sí, otra cadena grande. Son dos cadenas antiparalelas. Ay, 10 minutos, ok. Dos cadenas antiparalelas que se van a unir mediante el enlace entre las dos bases nitrogenadas complementarias, ¿no? Adenina con timina con 2 enlaces puente de hidrógeno, citosina con guanina con 3. Entonces la temática es que sea siempre adenina unido con timina y guanina con citosina. Entonces de esa manera. Ahora, en esta parte no está el uracilo, porque el uracilo es únicamente de lo que es del ARN. Sí, la timina es propio de lo que es el ADN y el uracilo propio del ARN. Entonces, ok, esto es como que una imagen más, más sólida de lo que se estaba mostrando. Aquí está un esqueleto azúcar-fosfato, la A representa el azúcar. Aquí está un circulito con una P, el fosfato, y aquí está la base nitrogenada. Como pueden ver, la adenina con la timina está unida por puentes de hidrógeno, igual que la guanina con citosina. La diferencia es el número de enlaces. La guanina con citosina son 3 enlaces, y la adenina con timina solo 2 enlaces puentes de hidrógeno. Son dos cadenas, si se fijan, una cadena de nucleótido, aquí está la otra cadena de nucleótido, todo esto. Dos cadenas antiparalelas complementarias. Entonces, eso más que nada era, bueno, con respecto a la teoría de lo que es el ADN. Quienes plantearon esta estructura fueron Watson y Crick en el 1953. Entonces, lo que les estaba mencionando es eso, son estructuras, bueno, dos cadenas de nucleótidos antiparalelas, ¿sí? Que se complementan y se pueden unir estas cadenas mediante la unión de lo que son las bases nitrogenadas, adenina con timina, citosina con guanina, y la forma de estas son dos cadenas, o la estructura es un modelo de doble hélice, como ellos lo llamaron y podemos ver aquí. Entonces, esa es la estructura base. Ahora tenemos por otro lado el ARN. El ARN es solamente una cadena de nucleótidos, como podemos ver aquí. Y como les dije, aquí no encontramos como base nitrogenada la timina, sino que es reemplazada por el uracilo. Entonces, aquí tenemos esto. Ahora, el ARN tiene diferentes morfologías, o hay diferentes tipos de ARN, o ácido ribonucleico, ¿sí? En el cual la pentosa, no se olviden que la pentosa es la ribosa, ya no es desoxirribosa, justamente por eso tiene el nombre de ribo, no, por ribosa. El ARN tiene 3 estructuras que definen más que nada su función también. Por ejemplo, aquí tenemos el ARN mensajero, que más que nada es una copia de lo que es el ADN, pero bajo sus indicaciones, como dije, en el ARN no existe la timina, sino el uracilo. Bueno, y su función es transportar hasta lo que es el ribosoma. El ARN tiene justamente una secuencia que puede captar a lo que son los aminoácidos y de esa manera puede transportarlo al ribosoma para formar lo que son las proteínas. Entonces, como pueden ver aquí, los ácidos nucleicos también se relacionan con los aminoácidos. Como se recuerdan, aminoácidos son las unidades de las proteínas, entonces se relacionan ambos. Bueno, el ARN ribosómico, más que nada, forma los ribosomas y esto se encarga de sintetizar lo que son las proteínas. Ustedes dirán cómo se relacionan el ácido nucleico con proteínas, lo vamos a ver ahora, pero quería mostrarles esta diferencia. Si bien no está muy nítido, pero creo que sí se entiende. El ADN, como dije, en su carbono 2 se une a un hidrógeno, mientras que el ARN en su carbono 2, perdón, del azúcar pentosa, se une, bueno, al un hidróxido. Entonces las estructuras son parecidas, base nitrogenada, grupo fosfato y la pentosa. Como bases nitrogenadas, el ADN tiene timina, citosina, adenina y guanina, y por su parte el ARN uracilo en lugar de timina, y lo demás citosina, guanina y adenina tal cual. Otra diferencia del ADN es que es un modelo de doble hélice, dos cadenas antiparalelas,
mientras que por otro lado el ARN solamente tiene una cadena. Entonces, la respuesta a la que me voy con relación a los ácidos nucleicos y a las proteínas se va a lo que es el dogma central de la biología. El dogma central de la biología explica los mecanismos de cómo se origina todo esto. A ver, cómo a partir del ADN se puede llegar a la proteína. Entonces hay diferentes procesos aquí. Por ejemplo, el proceso de replicación es más que nada para hacer una copia fiel, copia tal cual del ADN. De esa manera, por ejemplo, una célula se puede dividir, replica su ADN y digamos, una copia va para una célula hija y la otra copia va para la otra célula hija. Luego también está el proceso de transcripción, que es la síntesis de ADN a ARN. Y después tenemos también el proceso de traducción, que es la dirección del ARN para la síntesis de proteínas. Entonces, de esa manera se está relacionando proteínas con lo que son ácidos nucleicos. Esto es otra imagen más dinámica, más representativa de lo que les estoy diciendo. Replicación, copia fiel del ADN, transcripción, va del ADN a ARN, y finalmente la traducción del RN a la síntesis de proteínas. Como podemos ver aquí también, cada circulito representa los aminoácidos que están enlazados por enlace peptídico. Entonces, bueno, eso sería todo, y como dato curioso quería mencionarles que el ADN es enorme. Aproximadamente sería 2.2 metros, pero está tan comprimido y tan protegido dentro de cada célula para que no sea dañada y para que esté ahí conservada, que lo podemos ver y es chiquito en sí. Y además que existen otros tipos de ADN, por ejemplo el ADN mitocondrial, que es como, se utiliza como un marcador porque se hereda directamente de la madre. El ADN mitocondrial no procede del padre. O sea, nosotros el ADN mitocondrial que tenemos es de la madre. Ahora, es otro tipo de ADN, ¿por qué? Porque las mitocondrias también tienen ADN, por eso se llama ADN mitocondrial. Entonces, bueno, a ver, espérenme, eso creo que sería todo, chicos.